Génesis 35, verso 27 al 29. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Verso 28. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y a poner esta enseñanza en las manos del Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora, tu pueblo se ha dado cita aquí en tu casa de oración. Permítenos, oh Dios, en esta mañana de escuela bíblica dominical, que tu gracia y tu misericordia se extienda, Señor amado, Padre, para cada uno de tus hijos. Háblanos a través de esta porción bíblica. Permítenos continuar, Señor, con la enseñanza, con el mismo poder y la misma unción, Señor amado, a la que nos tienes acostumbrados. Señor, mi Dios, permite también que tu pueblo, los más pequeños, Señor, nuestros hijos, puedan recibir también de ti instrucción, Señor amado. Guarda sus pequeñas vidas, abre sus conocimientos, Señor amado, Padre, a la instrucción de tu palabra. Guíanos, mi Dios, y permite, Padre, que en esta mañana, tanto niños como adultos, todos podamos, Señor, asimilar la enseñanza espiritual conforme a nuestras necesidades. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Recordemos, mis queridos hermanos, sí, que podemos hacer uso de la palabra, sí, pero tratemos, sí, de no salirnos mucho, no de abrirnos mucho del tema, amén, para poder concentrarnos en sí mismo, en la enseñanza que hemos desprendido, hablando acerca de que si existe vida o no después de la muerte, amén. Esa primera parte creo que ya fue debidamente, sí, que ya fue debidamente analizada. Y tomamos como base la clase anterior, recordando que Génesis 35, verso 29 nos dice: y exhaló Isaac el espíritu y murió, pero luego de su muerte, dice la Biblia, fue recogido a su pueblo. Si simplemente tomamos como fundamento los dos textos bíblicos que se leyeron la semana pasada, en el libro de los Salmos, acompáñenme por favor, Salmos capítulo número 6, libro de los Salmos, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Salmo capítulo número 6. Amén. Salmos capítulo 6, verso número 5. Salmo capítulo 6, verso número 5. ¿Qué nos declara ese texto bíblico? ¿Qué nos dice? En la muerte no hay memoria, dice, ¿y de quién? ¿Sí? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y Eclesiastés también, acompáñeme por favor. Libro de Eclesiastés, capítulo número 9. Eclesiastés, verso número 4. 9, verso número 4. Nos dice el Señor: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven, verso 5, saben que han de morir, pero los muertos, dice ahí, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta, dicen que, en olvido. Amén. Todos estos versículos ya los analizamos la semana anterior, simplemente para dejar remarcado que después primeramente de la muerte sí hay vida, pero para aquellos que forman parte o conforman parte del pueblo
de Dios. Habíamos analizado en Apocalipsis que las obras de aquellos que son hijos de Dios, aun cuando mueran, igual sus obras van a ser consideradas para dar justa retribución. Ahora bien, si conforme a la enseñanza anterior salió una pregunta, si sabemos que hay vida después de la muerte, salió la pregunta diciéndonos a dónde mismo irá la persona o el alma, en este caso, sí, de aquella persona que muere. Bueno, hablando acerca de Isaac, dice que este hombre murió, fue recogido, ¿verdad?, a su pueblo. ¿De qué edad murió? 180 años, pero sin embargo igual la muerte le alcanzó, recordando que está establecido para los hombres que muramos, sí. Luego de esto, dice la Biblia, fue unido a su pueblo, ¿sí? Y el ciclo de la vida del hombre, tal cual lo muestra esta gráfica: nacemos, nos reproducimos, llegamos a una edad, sí, diríamos, de gran potencial, pero asimismo el hombre declina y luego baja al sepulcro. Amén. Ahora, para poder entender a dónde irá, sí, el hombre después de la muerte, es necesario irnos al Nuevo Testamento y tomar como base, mi querido hermano, las palabras de Jesús. Para ello les invito a abrir sus Biblias como un texto clave para poder entender qué nos depara después de la muerte. El Evangelio de Lucas, capítulo número 16. Vamos a ver una historia que la Biblia nos narra, que no es una parábola, sino como un acontecimiento real que ha sucedido, del cual Jesús sí lo toma como ilustración para una enseñanza, porque también se le hizo una pregunta similar a la que se hizo aquí. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Lo que va a leer ahorita en Lucas contrapone a lo que acabamos de leer ahorita, que dice: a donde van ni piensan ni nada, ni cosas por el estilo. Pero sí, porque entendemos que estaba en el sepulcro. Pensaba y sentía y pensaba que cosas de lo que le iba a pasar a los hermanos. Así es. Recordemos que la postura bíblica en el libro de los Salmos y en el libro de Eclesiastés es la postura que toma o que adopta en función de la raza humana. ¿En función de qué? De aquellos que tienen vida y aquellos que no la tienen. Y a la verdad, si usted lo ve bajo la perspectiva de los hombres que tenemos vida, cuando el hombre muere, prácticamente todo ha acabado para nosotros. Es decir, si usted está con vida y alguien ha muerto, prácticamente hasta ahí llegó el afán, hasta ahí llegó la ansiedad para ese individuo, hasta ahí llegó todo trabajo, toda labor, y con el pasar de los tiempos, de los años, sí, uno se olvida completamente de aquella persona. Básicamente es bajo la perspectiva del hombre que tiene vida. Pero nosotros sabemos por la Escritura que el hombre después de muerto tiene delante de Dios, sí, cuentas que dar. La Escritura en ese sentido sí nos hace notorio que el hombre tiene un proceso luego de su muerte, pero de juicio en función de todo lo que haya hecho en el cuerpo. Y eso lo vamos a ver justamente en esta mañana. Ahora, primeramente vayamos al Evangelio de Lucas para poder desprender la enseñanza y sacar ciertas pautas que nos van a nosotros, sí, nos van a servir. Recuerde que la semana anterior se había analizado mucho en función de que el hombre que es pueblo del Señor no muere, sino que duerme. Amén. Y eso lo vimos en muchos textos bíblicos. Ahora, acompáñenme a Lucas capítulo número 16. Lucas capítulo número 16, versículo número 19. Ahora, entendamos esto antes de dar la lectura. A Jesús se lo confronta, ¿sí?, en función de una pregunta. Vayamos por favor, Lucas capítulo 16, versículo número 19. Había un hombre, dice ahí, rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahora, hasta aquí quiero llegar, antes de avanzar. ¿Qué pregunta es la que se le hace a Jesús para que él tome como fundamento esta respuesta? A Jesús se le está preguntando con referencia a qué pasaba si un hombre repudiaba a su mujer
o básicamente un hombre también expulsaba o una mujer se moría, ¿sí? Esto está muy ligado, está estrechamente ligado con una pregunta que lo vamos a ver. Acompáñeme por favor, antes de meternos en este texto bíblico, acompáñeme por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Veamos la referencia antes de avanzar con la lectura. Mateo capítulo 19. ¿Lo tienen? A Jesús se le hace una pregunta. Capítulo 19. Aconteció, verso 1, que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió diciéndoles: ¿no habéis leído que el que nos hizo al principio varón y hembra nos hizo? Y por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Verso 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Les dijo: por la dureza de vuestros corazones os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene, dice, no conviene casarse. Entonces se les dijo: no son todos capaces de recibir esto, sino aquellos que quienes les es dado, es decir, aquellos que vienen con ese don. Pues hay eunucos, es decir, hombres que no tienen la capacidad de reproducirse, que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que reciba. Es decir, aquel que puede vivir con don de incontinencia, que lo haga. Ahora, en función de esa pregunta, acompáñenme nuevamente al Evangelio de Lucas, versículo 18. Sí, continuando la temática, dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, también que dice, adultera. Ahora, cuando a Jesús se le hace esta confrontación, estaba hablando del matrimonio. Luego, más adelante, en otro texto bíblico, hablando de ese tema, del divorcio y todo lo demás, vienen los saduceos. Mire que en el Evangelio de Mateo, primeramente, ¿quién le habla? Los fariseos. Pero posteriormente son los saduceos los que le hablan a Jesús con referencia también, sí, a la postura del matrimonio. Y quiero, por favor, que me ayuden. Acompáñenme a la Escritura. Y vayamos por un momento a Marcos capítulo 10. Es necesario dejar esto bien en claro para no entorpecer la enseñanza. Marcos capítulo número 10. Después del Evangelio de Mateo. Espérame un segundito, por favor. Acompáñenme al 12, sí. Capítulo número 12. Marcos, capítulo número 12. ¿Lo tienen?
Sí, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay, ¿qué cosa? Que no hay, para ellos no había resurrección. Es decir, no había vida después de la muerte. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Le dicen ellos, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Y le preguntan los que no creían en la resurrección, le preguntan: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por, ¿qué dice? Por mujer? ¿Sí? Sin cosa enigmática. Alguien que no cree en la resurrección le pregunta por medio de una pregunta capciosa o mañosa o tramposa. Si le preguntan a Jesús, bueno, ¿y en la otra vida de quién va a ser mujer este? Y Jesús lo primero que establece es que primeramente sí hay vida después de la muerte. Es lo primero que él va a aclarar con la siguiente respuesta. Versículo, acompáñenme por favor, versículo número 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, es decir, no estás en un error, sí, por esto mismo, porque ignoráis las escrituras. ¿Y qué cosa también ignoraban? El poder de Dios. Mire, para poder entender acerca del tema que vamos a desarrollar, hay que considerar 2 grandes cosas. La primera, hay que tener conocimiento. Y segundo, hay que confiar en el, ¿qué cosa? En el poder de Dios. Sí, yo sé que para una mente incrédula, aceptar la resurrección o aceptar que hay vida después de la muerte será algo para él totalmente absurdo. Pero para poder tener nosotros convicción acerca de este tema, tenemos que acercarnos ante esa gran incógnita con 2, diríamos, inclinaciones. La primera, tener conocimiento de la palabra, y segundo, acercarnos en fe para creer del poder de Dios sobre este, diríamos, suceso. Segundo, miren lo que nos dice más adelante el Señor. Verso número 24. No erréis por esto, por la ignorancia de las escrituras y del poder de Dios. Verso 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en donde, en los cielos. Pero respuesto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Es decir, están penosamente fundamentados en una mala doctrina o en una mala apreciación de la correcta interpretación de la Escritura. Dicho esto, mi amado hermano, vayamos a Lucas capítulo número 16, que es de donde estamos desprendiendo la enseñanza. Jesús se lo pone, diríamos, frente a una pregunta acerca del divorcio, acerca de los casamientos, acerca de que si en la vida futura podría el hombre de pronto llegar a tener esposa. Bueno, todo esto el Señor prácticamente lo tira hacia abajo y les dice que eso no va a ser así. Sí, ya cuando el hombre muera y que en este caso vaya a una nueva vida, no va a poder tener la opción de volver a ser familia. Ya la familia queda totalmente absuelta, porque solamente tendremos una afinidad en el cielo. ¿Cuál es esa? Ser la esposa ¿de quién? Del Cordero de Cristo Jesús. Toda nuestra afinidad se limitará simplemente a ser hermanos o hijos de Dios, nada más. Amén. Mucha gente dice: hermano, y voy a reconocer a mi abuelita, voy a reconocer a mi papá, voy a reconocer a mi sobrino. A todos los va a reconocer, pero no
está ligado ya a afinidad en cuanto a consanguinidad, porque ya lo que es carne y sangre dejó de ser. Amén. Simplemente lo apreciará y lo estimará como un hermano más dentro del reino de los cielos. Más de eso no va a existir. Ahora, dice la Biblia en el verso número 19, Jesús confronta por medio de un suceso real lo siguiente. Había un hombre, dice el verso 19, un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Ahora, aquí vemos dos realidades, uno con opulencia y otro totalmente en calamidad. Verso número 21. Y ansiaba, ¿quién? Lázaro, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún, ¿qué cosa acontecía? Aún si los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22. Sucedió algo. Y digo yo, ¿quién está más susceptible ahí a ver la muerte? ¿El rico o Lázaro? ¿O el pobre en este caso? ¿O el indigente? Obviamente que era Lázaro. Por su condición inestable de salud, sí, por lógica se asocia de que él sí muere primero. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo, y dice la Biblia ahí, y fue llevado, amén, fue llevado por los ángeles, y ahí dice un lugar. ¿A dónde lo llevó? Al seno, dice ahí, de Abraham. Recuerde que ese lugar es conocido también, ya lo vimos la semana pasada, como el Seol, el Hades o el lugar de los muertos. Pero el Señor le da un enfoque muy particular a ese lugar, llamándolo, ¿qué cosa? El seno o el abrigo de Abraham. Amén. Eso implica, mi querido hermano, de que luego de la muerte, sí, en este caso nuestra alma no queda prácticamente, sí, enterrada en una caja, sino que nuestra alma es trasladada de manera inmediata a otro lugar, sí, a la espera de algo. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero es decir, el alma no es que se destruye, el alma queda, sí, a la espera de ser trasladada a otro lugar. Versículo número 22. ¿Y qué más sucedió? Y murió también el rico y fue también, ¿qué cosa? Sepultado. Amén. A diferencia del pobre o de Lázaro, este hombre rico que muere no es trasladado ¿a dónde? Al seno de Abraham, sino que es trasladado simplemente al Seol o al lugar que se conocía como, sí, el lugar de los muertos o el Hades. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo hasta ese momento? Muere el rico, sí, muere también muere el pobre, en este caso Lázaro, y ambos son trasladados a un lugar. Sí, a Lázaro, dice la Escritura, se lo lleva ¿a dónde? Dice al seno de Abraham, mientras que el rico muere y simplemente queda sepultado. Versículo número 23. Ahora, todo este lugar en la Biblia era conocido como el Hades. El versículo 23 lo declara. Y en el Hades, amén, y en el Hades alzó sus ojos, estando, dice ahí, ¿en qué, mi amado hermano? En tormentos. Ahora, entendamos esto. Cuando la Biblia habla acerca de la vida después de la muerte, ambos van a una misma instancia, pero hay algo que separa a un lugar, o diríamos a una especie de villa de otra villa. Sí, usted podrá entender inclusive dentro de nuestra ciudad. Sí, todo es Guayaquil, aquí donde estamos, pero hay diferentes lugares dentro de Guayaquil. Hay lugares de opulencia dentro de la ciudad, pero también hay lugares de bastante calamidad, ¿verdad que sí? Hay lugares donde diríamos así, todos andan en carros de lujo, y hay lugares donde hay que simplemente hacerle a dedo o a caminar para poder salir, sí, a algún lugar. Ahora, pero de esa misma manera, sí, en el lugar de los muertos se encontraba hasta ese entonces un lugar determinado
para los hombres justos que morían, que se denominaba el seno de Abraham, y otro lugar que era conocido de manera específica como el Hades. Pero todo esto se encontraba en un solo sitio, ¿sí?, que era conocido como el Seol. Versículo 23. En el Hades alzó, dice la Biblia, ¿quién? Sí, el rico, sus ojos, estando, dice la Biblia, atormentado o en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro también lo vio en su seno, es decir, en su aposento, en su abrigo o bajo su cobertura. Ahora, algo curioso, Abraham ya no había muerto. Había o no había muerto. ¿Sí? Más de 2500 años atrás Abraham ya había muerto, pero sorpresa, Jesús lo toma como ilustración en este texto y nos hace notar que Abraham seguía, por así decirlo, vivo, claro, no en su carne, pero vivo en su alma, en su interior. Dice la Biblia en el versículo número 23, y vio, ¿verdad?, de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Ahora, aquí hay algo muy curioso. Esta alma estaba primeramente, dice la Biblia, en tormentos. Segundo, podía hablar. Tenía conciencia. Claro que sí. Mire, estando en ese lugar, pudo ver. Estando en ese lugar, pudo sentir el tormento. Estando en ese lugar, este hombre también pudo hablar. Si pudo reconocer a Abraham, significa que tenía conciencia de los hechos. Si podía hablar, mi amado hermano, tenía los sentidos, por así decirlo, todavía habilitados. Claro, no habilitados en el cuerpo, pero sí habilitados o en pleno vigor en el alma. Amado hermano, recuerde que usted sin el alma y sin el espíritu solamente queda en puro escuche. Recuerde que este cuerpo sí ha sido tomado del polvo y al polvo volverá. Si el cuerpo tiene vida es porque Dios ha dejado de su espíritu en nuestro cuerpo para poder caminar, para poder movilizarlo, para poder sí ser seres vivientes. Versículo número 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta, dice ahí, en esta llama. Ahora intentamos algo. Jesús no toma esta ilustración, sí, de diríamos así, de un escenario ficticio. Si algo utilizaba Jesús para poder pragmatizar sus enseñanzas, es tratar de coger, sí, diríamos, ilustraciones reales o lo más acercado a la realidad para poder, diríamos así, dejar asentadas sus verdades espirituales. Cuando Jesús quiere hablar en parábolas, el mismo texto bíblico nos anticipa y nos dice: y el Señor les habló por parábolas diciendo, y ahí va la parábola. Una parábola sí es una ilustración ficticia, pero este suceso por ningún lado en la Escritura me dice a mí la Biblia que es una parábola. Mi amado hermano, Jesús toma un hecho real para dejar asentada una verdad real en medio de una generación incrédula. Lo que la Biblia no dice en este relato es cuándo sucedió este suceso. Pudo haber sido en los tiempos de Jesús, pudo haber sido un tiempo después de la muerte de Abraham, pero algo es cierto, el suceso fue real. Verso número 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dice: Hijo, mire, ¿tenía o no tenía memoria? Ahora, ¿Abraham le contesta o no le contesta? Amén. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida
Y Lázaro también, que recibió en la vida males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Mire esta realidad. Ahora, eso también a mí me deja entrever, mi amado hermano, sí, la condición que el hombre puede llegar a vivir en esta tierra. Mi amado hermano, no necesariamente vivir una vida próspera nos define como hijos de Dios. Lázaro recibió, dice en la Escritura, que recibió toda su vida males, pero con una gran diferencia. Todo lo que recibió Lázaro, mi querido hermano, si bien es cierto, fue calamidad. La calamidad no puede estar asociada con el pecado. Hay quienes sí pueden de alguna manera asociar su calamidad a consecuencia de sus pecados. Pero hay situaciones en las que Dios nos permite vivir en desgracia, pero para poder pulir nuestra vida y para poder ser de alguna manera hombres o mujeres de fe, dependiendo de su misericordia cada día. Yo enseñaba en el seminario hace muchos años atrás, que ahí, sí, en medio de los estudiantes, yo les decía: hermanos, entre ustedes habrá gente que podrá tener vehículos, que podrá subirse a un avión, que podrá irse a otro país, podrá experimentar muchos placeres terrenales, claro está, no asociados con el pecado, pero también en medio de ustedes hay gente que nunca se comprará un carro, que siempre vivirá cogiendo colectivo y que siempre comerá comida sencilla, mientras que otros se servirán banquetes. Pero tanto la realidad del uno como la realidad del otro, ambos tenemos que estar siempre codependiendo de Dios. Esa realidad fue la que se dio en este escenario bíblico. Lázaro vivió pobre, sí, diríamos, nació pobre, vivió pobre y murió pobre. Pero eso no significaba que la pobreza estuviese asociada con la salvación. La gran diferencia es que siendo pobre, siempre buscó de Dios. Yo le aseguro que si Lázaro hubiera renegado de su condición, si Lázaro hubiera endurecido su corazón, Lázaro, cuando hubiese sido pobre y la muerte lo hubiera alcanzado, él también hubiese estado en tormentos como lo estaba el rico en ese momento. Es decir, que la escasez de dinero no define nuestra situación en la vida futura. Mucha gente dice: ay, hermano, como era pobre, cuando se muera va a ir al cielo. No, indudablemente que no. Si es pobre, pero ha sido humilde de corazón con su Señor, entonces diríamos, en la vida venidera disfrutará de la bendición de Dios. Pero si es pobre y tiene duro el corazón, es renuente, soberbio y no quiere aceptar el señorío de Jesús, tendrá mal en esta tierra y tendrá mal en la vida venidera también. Así también se lo puede catalogar a alguien que puede llegar a tener opulencia. Si una persona es adinerada, ha prosperado con la bendición de Dios y teniendo prosperidad ha sabido ser humilde y no jactancioso, siendo un hombre, diríamos así, liberal para poder ayudar a los demás, yo le aseguro que si ese hombre en su riqueza recibe a Cristo y se mantiene en obediencia, cuando muera disfrutó aquí en esta tierra y seguirá disfrutando también en la venidera. Amén. Ese es el estado en sí mismo que el Señor quiere dejar establecido. Ahora, cuando vamos al versículo 25, dice el Señor: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate, recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Claro está. Si este hombre, recuerde, fue rico, lleno de opulencia, tenía el pie de la casa, un individuo al cual bien pudo haberlo sacado de su calamidad, pero no lo hizo. Amén. No lo hizo. Mi amado hermano, este hombre ahora recibía su justa retribución. Verso 26. Además de todo esto, le dice ¿quién? Sí, Abraham. Una gran cima, con ese, está puesta entre nosotros y vosotros, ¿sí? De manera que
los que quieren pasar de aquí, es decir, del seno de Abraham, a vosotros por esa gran cima, ¿qué pasa? ¿Qué le responde Abraham? No pueden ni de allá pasar acá. Ahora, esta cima es considerada como el abismo, un gran abismo. Muchos teólogos dicen que ese abismo, sí, es donde está la morada de los demonios. No me quiero meter en eso en ese momento, pero muchos asocian que esa gran cima fue la morada que Dios estableció para todos los ángeles caídos, donde los guardó en prisiones de oscuridad, en este gran abismo. Pero algo es seguro, la Biblia dice que había una gran separación entre, ¿qué cosa? Entre el seno de Abraham y, ¿qué cosa? El Hades. El espacio era el mismo, pero un gran hueco, por así decirlo, hacía separación tanto de los unos como de los otros. Esa era la condición, recuerde, de las almas cuando morían. Unos iban al seno de Abraham y otros se quedaban en el Hades, o lugar de los muertos. La condición de los unos era que estaban para muerte eterna, mientras que la condición de los otros eran ser unidos a su pueblo para poder ver redención, sí, en la resurrección venidera. Amados hermanos, la Escritura nos narra en el versículo número 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, recuerde que es el rico el que le está hablando, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mi amado hermano, y aquí es donde queremos dejar establecido una gran verdad doctrinal. Amados, luego de la muerte, ahí sí, como lo dice también el libro de Salmos, capítulo 6 que leímos, y también Eclesiastés, luego de la muerte, si los que han muerto no tienen esperanza para volver a enmendar sus hechos. Persona que ha muerto, mi amado hermano, así en la tierra le hagan misa, así en la tierra el pastor haga un culto especial por el finado, así, mi querido hermano, sí, venga a una conferencia de pastores y oren sobre un sepulcro. Aquel que ha muerto, si en su vida no logró recibir al Señor, no logró permanecer fiel, luego de la muerte cosechará todo lo que hizo cuando estaba en vida. Amén. Déjeme decirle que muchos hermanos se acercan a líderes espirituales y preguntan: hermano, murió mi papá, hermano, murió mi mamá, hermano, murió mi tío, era de esta manera, murió borracho, era una persona que a la verdad era duro de corazón. ¿Dónde está? Pero me preguntan si queriendo escuchar una palabra de aliento. Y a la verdad el desenlace es uno solo. Si murieron sin Cristo, si murieron en pecado, mi amado hermano, si penosamente, lo que les deparó fue, ¿qué cosa? La muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte de su alma. Y ahí es donde muchos caen en contradicción, porque dicen: hermano, pero yo sé que era malo, pero tuve un sueño, lo soñaba jovencito, lo enseñaba como una gran luz, una ropa resplandeciente. Mi amado hermano, el sueño es. No podemos en ese sentido, ¿sí?, confundir la verdad escritural con un sueño. Si esa persona no se arrepintió, eso sí, hasta el último segundo de vida, su desenlace final será siendo la muerte. No puede haber vida en alguien que no tiene a Cristo en su vida. Así usted sueñe, así el Señor, como usted suele decir, me lo hizo ver en una nube, caminaba junto a Jesús. Mi querido hermano, si no se arrepintió en vida, fue directamente al Seol, al lugar de los muertos. Sí, como lo conoce en este caso, sí, la filosofía griega. Así de sencillo. Fue al
lugar de los muertos, y en ese lugar obviamente no hay esperanza para aquel que llega ahí. Lázaro, mi amado hermano, ahora disfrutaba, dice la Escritura, ¿sí?, de un lugar placentero. Versículo número 28. Ahora el rico le advierte a Abraham diciéndole: tengo 5 hermanos y quiero que envíes a Lázaro, dice, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo número 29. Y Abraham, ¿qué le dijo? Bueno, está bien, vamos a mandar a Lázaro para que resucite y ahí él testifique de Cristo. No, ¿qué dice la palabra? Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tiene. Y dice ahí, ¿qué dice? A ellos sí, óiganlos. O dice, tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Pastor, eso conecta que fueron contemporáneos, eso que pasó con Moisés. Por supuesto que sí. Por supuesto. Tiene a Moisés. Da a entender como que si el suceso hubiese llevado a cabo en los tiempos del mismo patriarca Moisés. Amados hermanos, entendamos esto. Así un hombre se levante de entre los muertos. Mire, Cristo vive. ¿Resucitó o no resucitó? Y usted predica de Cristo, de aquel que ha resucitado de los muertos. Y pregunto, ¿todos creen en Jesús? ¿Todos creen en el Salvador? No. Amados hermanos, así un hombre se levante. Mire que no hace mucho tiempo creo que vino acá un africano que había resucitado, ¿no? Que había muerto, que inclusive lo habían hasta ya embalsamado. Sí, creo que fue a las asambleas de Dios a dar testimonio, sí, que estuvo muerto ni sé cuántos días. Sí, pero sí, resucitó. Pero amado hermano, pregunto, ¿él ha podido transformar a todo ser viviente con respecto a utilizar su testimonio para que la gente crea? No, mi amado hermano, el corazón del hombre así vea. Si que un muerto sale del sepulcro, siempre el corazón del hombre será incrédulo. Jesús, mi querido hermano, resucitaba muertos en presencia de cientos, de miles. Mas sin embargo, esos miles que recibieron a Jesús, entrado a Jerusalén aplaudiéndole, diciéndole: Hosana al Hijo de David, una semana más tarde lo estaban clavando en una cruz. Aplausos en una semana y en la otra, sí, corona de espinas, clavos, insultos, sí, bofetadas, escupitajos, todo lo contrario. Mis queridos hermanos, dice la Escritura en el versículo número 29, y Abraham le dijo: ¿a quién? A Lázaro, perdón, al rico: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, le responde: si no oyen a Moisés, si no oyen a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare, dice ahí, de los muertos. La semana anterior se decía que un hombre pudo escuchar a alguien de entre los muertos. ¿Hablando de quién estrictamente? Del rey Saúl. Acompáñeme por favor al Antiguo Testamento. Y esto porque Dios lo había permitido. Primera carta de Samuel. Sí, primera carta de Samuel. En el capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo número 28. ¿Lo tiene?
había sido el primer rey, sí, que Dios había concedido a Israel. Verso número 3. Ya Samuel, de 28:3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Verso 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Verso 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim. ¿Cuántos se recuerdan del Urim y el Tumim? Eran piedritas que utilizaba él, sumo sacerdote, para poder dar contestación a cosas específicas. ¿Sí? Era como una especie de dos monedas de cara y sello, algo similar a eso, ¿no? Dos piedritas blancas. Dice, y fue y consultó, recuerde, a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Es decir, que Dios lo había desechado y Dios ya no quería tener nada que ver con Saúl. Recuerde que Saúl había desobedecido en gran manera así a Dios. Verso número 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscad una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir. Eso significaba que estaba donde. Mire que ya ahí había una creencia de que todo hombre cuando moría iba a donde, para abajo, hacia el Seol, en la boca de la tierra o en las profundidades de la tierra. Me hagas subir, dice, y aquí, mi querido hermano, dice, verso número 8 estamos, ¿no? Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl, claro, ya no sabía que era Saúl, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores, es decir, a los que proclaman o anuncian por medio de, obviamente, de encantamientos, y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, imagínense, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Es decir, te juro por Dios, le dice aquí Saúl, ¿sí?, que no te va a pasar nada, ¿sí?, cuando invoques a los demonios. Eso es lo que le está diciendo. Amén. Versículo número 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir. ¿A quién, mi querido hermano? Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer, mire, a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Esta mujer, dice la Biblia, verso número 12, viendo la mujer a Samuel. Pregunto, ¿Samuel pudo salir de ese lugar? ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? No salió. La mujer fue la que vio a Samuel. ¿En dónde lo vio? Veamos, ¿en dónde lo vio? Lo vio en el seno de Abraham. ¿Desde dónde lo habrá visto? Ahora, yo le aseguro que esa mujer, para poder verlo a él debió haber estado acá. Desde aquí lo vio a quién? A Samuel. Amados hermanos, porque la Biblia dice que
el hombre está destinado para morir una sola vez y ya no hay oportunidad para volver a vivir, sino que luego de esto vendrá el juicio de Dios. Versículo número 12. Viendo la mujer a Samuel, es decir, que su espíritu se trasladó a ese lugar, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? ¿Por qué? Porque cuando su espíritu, el espíritu de esta mujer se desprende del cuerpo. Ahora, esto es algo real, mi querido hermano. Aquellos que han practicado el gnosticismo, ¿sí?, o tienen algún tipo de conocimiento de la cienciología, sabrán bien que en el cuerpo, ¿sí?, que está conformado por tres partes, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Sabrán muy bien que dentro del ocultismo se puede desprender el alma del cuerpo. Y eso es real, aun cuando usted no lo crea. Sí, yo estuve metido en eso, por eso le puedo decir que eso es real. Amén. Amado hermano, por medio de evocaciones, por medio de ejercicios satánicos, uno puede desprender su alma del cuerpo, pero hay un peligroso riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que una vez salida el alma del cuerpo, el cuerpo queda totalmente libre para que cualquier demonio venga y se introduzca. Así de sencillo. Sí, aquellos que han tenido conocimiento o han estado en esto me entenderán perfectamente. Mis amados hermanos, esa divina logró desdoblarse, como así se conoce en ese término, y pudo sacar su espíritu, su alma del cuerpo, y se trasladó en su espíritu ¿a dónde? Al Seol. Y en el Seol, obviamente, ¿con quién se pudo topar allá adentro? Recuerden que había dos instancias. Estaba el seno de Abraham y también el lugar, sí, conocido como el Hades. Y él estando allá, obvio, Samuel, el profeta, le dice: oye, el que está allá arriba tratando de hablar contigo acerca de que quiere algún tipo de consulta, no es otro más que el propio rey Saúl. Por eso es que la divina se queda como loca cuando recibe esta diríamos así, esta interpretación de todas las cosas. Versículo número 13. ¿Por qué me has engañado?, le dice la divina. Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben. ¿De dónde? Que suben de la tierra. Ahora, recuerden que aquí el término dioses es en D, no mayúscula, sino en D minúscula, refiriéndose a los hijos de Dios o a los santos. Verso 14. Él le dijo: ¿cuál es su forma? ¿Qué forma tiene? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era ¿quién? Que era Saúl. Ahora pregunto: ¿hay vida después de la muerte? O digámoslo así, por medio de la Escritura, ¿qué es lo que nos está haciendo entender el Señor? Que sí hay vida después de la muerte. Que el hombre no es que queda totalmente, sí, olvidado, por así decirlo, de los vivos. Su alma continúa en un proceso, pero que ahora obviamente es un mundo espiritual. Mi amado hermano, si usted tiene alguna duda, la Escritura creo que se la está despejando. Versículo 14. Un hombre, dice la Biblia así, anciano viene, cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Pero recuerda que ese era ¿quién? Samuel, sí, utilizando obviamente a esta divina. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en este caso? ¿Quién estaba sirviendo de medium? La divina. Amado hermano, el ocultismo es tan real, o las fuerzas malignas son tan reales como lo es el poder de Dios. Amén. Por eso es que Dios nos tiene privados de consultar a los muertos. Amado hermano, es un mundo real, pero recuerden, un mundo donde sí, si no está Dios de por medio, un mundo que nos puede afectar y nos puede, amado hermano,
hermanos, y causar gravísimos daños, sí, sobre todo en nuestra mente. Muchas de aquellas personas que han practicado el esoterismo, la brujería, la adivinación, la cartomancia, que han de pronto experimentado con la ouija, evocando demonios, reciben sí trágicas consecuencias, porque el enemigo, sus demonios vienen y lo primero que te destruyen es tu razonamiento, tu santo juicio. Amados, no todos los que están en el Lorenzo Ponce sufren de locura de pronto por golpes. Muchos de ellos están ahí atormentados por demonios. A mí me ha tocado en más de una oportunidad, no ahora, en otros tiempos, cuando recién me iniciaba en el Evangelio, sí, a socorrer a madres con sus hijos poseídos por espíritus demoníacos, porque hacían evocación en la ouija, y que supuestamente haciendo consultas, haciendo juegos, pero, amado hermano, terminaron con grandes posesiones, donde esos muchachos, mi querido hermano, sí, ni agarrándolo entre 5 o entre 6, usted puede combatir con uno de ellos. Solamente el poder de Dios y su Santo Espíritu puede en su misericordia libertarlos, sí, de semejantes ataques. La Escritura nos narra en el versículo número 15: ¿por qué me has inquietado, dice, haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Es decir, mañana tú estarás muerto. Amén. No ahondo mucho en esto, pero ha quedado, creo, establecido de que el hombre, luego de su muerte, su alma tiene un lugar de estancia. En la actualidad, si un creyente, si un hijo de Dios muere, va al seno de Abraham, como lo hemos visto, ¿sí?, acá en este espacio. ¿Dónde va un creyente cuando muere? Vamos por favor a la Escritura y veamos, sí, lo que el Señor también nos declara en esta hora. Vamos a los Evangelios. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo número 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Vamos aterrizando el mensaje con la enseñanza. Lucas, capítulo 23. Verso 39 al 43. Verso 39 al versículo 43. La Biblia no nos da muchos antecedentes. ¿Qué pasó luego de la muerte de Jesús en el momento exacto entre que muere y resucita? Pero algo tenemos, sí, que la Escritura nos ha dejado para poder darnos también una idea. Al parecer, luego de la muerte de Jesús, Jesús proclama en este lugar su señorío, ¿sí?, y le da a los redimidos, le da otro lugar
de morada. ¿Ya lo tiene? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús, dice ahí, le dijo: de cierto te digo, y me encanta de esa promesa, que hoy, mire que este ladrón arrepentido quería que se lo salvara, pero ¿cuándo? Cuando Jesús viniera en su reino. Y eso, amado hermano, sí, es a los tiempos finales. Pero Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? ¿En dónde, mi querido hermano? En el paraíso. No le dice en el seno de Abraham, no le dice en el Hades, no le dice en el Seol, sino le dice ahora en un nuevo lugar, en el paraíso. ¿Sí? En el paraíso. Acompáñenme a otro texto bíblico, mi querido hermano. En la segunda carta a los Corintios, un hombre recibió una revelación refiriéndose a este lugar. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 12. ¿Ya lo encontró? Verso 2. Muchos dicen que era el mismo Pablo, pero que quiso guardarse de vanidad y lo tercerizó, lo hizo, pero otros dicen que fue otra persona. Pero leamos, el texto bíblico sí, igual lo declara. Versículo vamos desde el 1 hasta el verso número 4, donde quiero llegar. Ciertamente no me conviene gloriarme, ¿sí? Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es decir, pero el Señor me usa en revelación, me usa también, dice ahí, ¿en qué cosa? En visión. Eso es lo que está diciendo Pablo. Verso 2. Conozco a un hombre en Cristo. Esto es importante. En Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, dice Pablo, es decir, si de manera corporal o física, no lo sé, si fuera del cuerpo, es decir, o de pronto en su espíritu, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿Hacia dónde, mi querido hermano? Hacia el tercer cielo. Recuerde que hay 3 cielos. El cielo de la atmósfera, el cual usted puede ver, ¿sí? El que usted sale ahorita y lo ve. Hay el cielo, pero que está fuera de la atmósfera, que es el espacio. Y luego de eso hay un tercer cielo que se lo conoce como la morada de Dios. Amén. Versículo número 12, en la parte final. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice el verso 3: y conozco al tal hombre, ¿sí? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4, que fue arrebatado, no dice que descendió, sino que fue arrebatado. ¿Hacia dónde, mi amado hermano? Al paraíso, donde oyó palabras inefables, es decir, palabras o expresiones que no se pueden, sí, comunicar por la grandeza o la gloria que tienen, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, mi querido hermano, ¿qué nos está declarando la Escritura en este texto? Sí, que de pronto uno no lo ha leído con mucho interés. Que el paraíso es un lugar real, dicho por Jesús,
un lugar real, dicho también en este caso por el apóstol Pablo, y que inclusive por medio del testimonio bíblico es un lugar donde sí se puede conversar, se pueden dar doctrina, porque lo dice la escritura así en el verso 4, donde se oyeron en ese lugar palabras inefables, de mucha sabiduría, de mucha grandeza, que humanamente no se puede llegar a transmitir con palabras terrenales. Amados hermanos, ese lugar Dios ha preparado para los que mueren en Cristo Jesús, a la espera de que suceda ¿qué cosa? La resurrección. Amén. Para concluir, porque el tiempo sigue pasando, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, el Señor nos dice dónde está ese lugar, ya de manera exacta, si alguna duda tenemos. Y eso indicaría de que ya el que muere en la actualidad no va al Seol, sino que va a otro lugar, que también se lo conoce como el paraíso. Apocalipsis capítulo 2, ¿lo tienen? Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y mire lo que dice: el cual está en medio de dónde, mi querido hermano. ¿Y de dónde? ¿O de quién es ese paraíso? Y pregunto, ¿y el paraíso de Dios estará en el Hades? ¿Estará en el lugar de los muertos? No, mi amado hermano. Eso se encuentra ¿en dónde? En el paraíso de Dios. ¿Y dónde vive nuestro Dios? Su morada está en los cielos. Y claro, el estrado de sus pies está aquí en la tierra. Porque aquí le clamamos y el Señor allá nos oye y nos responde. Amén. Creo que con estos últimos versículos ha quedado más que evidenciado, ¿sí?, que luego de la vida, ¿sí?, hay esperanza, pero solamente para los que están en Cristo Jesús. Leíamos el día de ayer, ¿sí?, en una invitación que tuvimos, el libro de Romanos capítulo número 8, verso 1. ¿Qué dice ahí ese pasaje bíblico? Con eso concluimos. Romanos 8:1, en su primera parte. Usted lo conoce. Si lo lees, es cierto, aquí está. ¿Qué dice? Léalo. Y leámoslo todos a viva voz para terminar. ¿Le parece? Romanos capítulo 8, verso número 1. Ajá. Lo leemos todos. A la cuenta de 3. Romanos 8:1, luego de Hechos de los Apóstoles. 1, 2 y 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los creyentes que mueren, ninguna condenación hay. No iremos al Seol ni al Hades, sino ¿hacia dónde? Hacia el paraíso de nuestro Dios. Cristo lo prometió a un ladrón arrepentido, como también nos dará a nosotros si hemos venido arrepentidos a sus pies.